al doctor Hugo. El doctor Ocampo nos va a dar la conferencia en este seminario de medicina laboral sobre trauma ocular y accidente de trabajo. El doctor Hugo Ocampo es un médico de la Universidad del Valle, especialista en oftalmología de la misma Universidad del Valle, docente del Hospital Universitario del Valle, igualmente especialista en retinología. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Trauma Ocular e igualmente de la Asociación Colombiana de Retina y de Vítreo. Entonces, doctor Hugo, muchas gracias y bienvenido a nuestro congreso. Adelante. Doctor Mejía, buenas noches. Muchas gracias a usted por la gentil invitación y muchas gracias a todos por tener el trauma ocular como una de las conferencias importantes en este congreso que me parece fantástico. He tenido oportunidad de escuchar algunas de las presentaciones y créame que nos atañe a todos en general. Muy bien, esta charla es que hoy tengo 2 charlas, entonces vamos a arrancar con la presentación de ustedes. Entonces, como el doctor Mejía lo comentó, permítanme aquí un momento que arranque, vamos a hablar de trauma ocular, ¿verdad? ¿Trauma ocular en dónde? En accidente de trabajo puntualmente, porque pues hay muchos tipos de trauma ocular y muchas posibilidades de tener trauma ocular. Y me voy a ubicar naturalmente en el nivel del médico que no es oftalmólogo, que curiosamente o que coincidencialmente es el que recibe la mayor parte de los traumas oculares que ocurren a todo nivel. El doctor me presentó y voy a empezar con un pequeño video que va a ilustrar de qué vamos a hablar. Efectivamente, el trauma ocular cuesta literalmente un ojo de la cara. Y aunque el ojo, esa pequeña porción que tenemos en el organismo, representa solamente el 0.1% de la superficie corporal, pues la importancia de la visión, no solamente como individuos, sino como sociedad, es muy alta. Obviamente, gran parte de la información que nos llega en el mundo, uno de los sentidos que más, digamos, valora la gente es el sentido de la visión. ¿Qué ocurre cuando tenemos un trauma laboral o de cualquier índole a nivel del ojo? No solamente representa la pérdida posible de la función o de la anatomía de ese ojo, sino que era un trabajador que va a tener posiblemente una pérdida de su oportunidad laboral. Esto le influye en su calidad de vida, posiblemente sea un hombre cabeza de hogar, el que mantiene a la familia, el colegio de los niños, todo lo que genera el empleo y su consecuente pérdida en la alteración como individuo, como familia y como sociedad. Pero además, naturalmente puede haber deformidades físicas, pérdida física del órgano o funcional. Y todo esto, cuando uno lo suma y empieza a meterlo en una canasta, se da cuenta que representa costos muy altos para la sociedad. Entonces, nosotros siempre hemos estado interesados en el manejo de trauma ocular. Yo llevo 20 años como retinólogo y desde primer año de residencia me interesé por trauma ocular por una situación que tuve siendo R1, cuando me pidieron sacar el ojo de una niña que estaba con un accidente en su ojo, y yo pues dije, no, yo estoy aprendiendo oftalmología para salvar ojos, no para sacarlos, y desde ese momento me interesé en trauma ocular y a eso le dedico gran parte de mi tiempo laboral. Y gran de las estrategias que hemos realizado, una de ellas es llevar un registro de trauma multicéntrico. Multicéntrico porque el doctor Alberto Castro, que ha sido el profesor de muchas generaciones de retinólogos y que fue una de las personas que me inculcó el amor al trauma ocular, pues tiene un registro de trauma desde hace mucho tiempo, desde el año 2013. Y quiero compartir con ustedes básicamente 2 o 3 aspectos de este registro. Fíjense que casi el 33% de los casos de trauma de 966 respuestas son por accidente laboral.
Es la primera causa de trauma ocular en esta torta que ven acá. Y la estadística más triste de todas es cuando uno le pregunta a estos pacientes de trauma laboral, ¿usted tenía protección? El 93.5% dicen no tenía protección en ese momento. Me la quité y la tenía al lado. No sé si vieron el video de introducción. Hay un señor guadañando y la careta está atrás de él. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y por eso tenemos traumas con toda la frecuencia del mundo. Todos los días en el hospital universitario tenemos en promedio 1,5 traumas oculares. Muchos de ellos relacionados con accidentes laborales. ¿Qué quiero compartir con ustedes hoy? Vamos a hablar de la clasificación del trauma ocular, cómo se diagnostica y se maneja un trauma ocular a nivel primario y qué estrategias o qué medidas tenemos nosotros y que queremos compartir con ustedes para poder disminuir la frecuencia de trauma ocular. Entonces empecemos por la clasificación del trauma ocular. El trauma ocular se clasifica dependiendo del compromiso de la primera capa del ojo. Acuérdense que la primera capa del ojo es la córnea o la esclera. Si yo tengo un compromiso total de la primera capa del ojo, ya eso lo clasifica como un trauma abierto. Hasta hace relativamente poco tiempo existía un galimatías, una torre de Babel absoluta en la terminología de trauma, y ustedes lo entienden muy bien que si no hablamos el mismo lenguaje, lo que yo piense en un centro de atención primaria no es lo mismo que yo voy a interpretar acá en un centro de atención secundaria o terciaria. Y eso generaba muchos manejos inadecuados y por ende pronósticos desfavorables. La persona que le puso el orden a esto se llama Ferenc Kuhn, que es esta persona que está aquí viendo una exposición callejera en México en un congreso que fuimos hace poco. Y Ferenc Kuhn es hoy por hoy una de las personas vivas más valiosas de la oftalmología. Hasta antes de Ferenc Kuhn había un enredo absoluto en terminología. Entonces Ferenc se puso con un grupo de colegas a organizar la terminología y esa terminología se llama el BET. Es la terminología de Birmingham, que es donde trabajaba hasta hace unos años. Y ellos, con su grupo de trabajo, dijo, el trauma ocular se divide en dos tipos. El trauma ocular puede ser cerrado o puede ser abierto. El trauma cerrado, acuérdense que es el que no genera una exposición total de la primera capa del ojo. Por tanto, no hay comunicación entre el interior del ojo y el medio externo. Los traumas pueden ser producidos por elementos contusivos o por elementos cortantes. De tal forma que un trauma cerrado, por un elemento contusivo como un puño, un batazo, un pelotazo, etcétera, si no genera apertura del ojo, se llama una contusión. Pero puedo tener una herida y la herida no puede no comprometer el espesor de toda la capa y se llama una laceración lamelar. Aunque de una herida no alcanza a entrar al ojo y por tanto es como una lamela, una capa. El trauma abierto puede ser por elementos contusivos, pero si la fuerza del elemento contusivo es más fuerte, la energía, que la del ojo, el ojo se termina estallando. Y ese es, de una vez les cuento, el pronóstico más malo que hay en un trauma ocular. Cuando el ojo es impactado por un elemento contusivo y se estalla, es el de peor pronóstico si no actuamos rápidamente. Pero también puede ser producido por elementos cortantes, pero que comprometan todo el espesor de la capa del ojo, en cuyo caso se llamará laceración. Y la laceración puede ser un orificio de entrada que se llama penetrante, un orificio de entrada y un orificio de salida por el mismo objeto y se llama perforante. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es lo mismo tener dos heridas penetrantes que una herida perforante. ¿Cuál es la diferencia? El vector de la herida. Cuando yo tengo una herida penetrante, el vector de fuerza va de afuera hacia adentro. Cuando tengo una herida perforante, es decir, un orificio de salida por el mismo objeto, el vítreo y la retina tratan de salir por el orificio de salida y eso empeora el pronóstico visual y ocular de ese paciente. Y puedo tener en consecuencia un cuerpo extraño intraocular, que es la presencia de un elemento extraño al ojo secundario a un trauma abierto, llámese penetrante o perforante. Entonces, esta es la clasificación de trauma ocular. Aquí tenemos una herida que no compromete el espesor total. Aunque es una herida, no hay una comunicación con el medio interno y se llama una laceración lamelar y se maneja como un trauma cerrado. Cuando yo tengo una herida que compromete toda la capa, todo el espesor, hay una comunicación entre el exterior y la parte interna del ojo y ese contenido que es vítreo y retina trata de prolapsarse y eso cambia drásticamente el pronóstico si no se identifica rápidamente.
Entonces, para efectos prácticos, recuerden que un trauma abierto es aquel que genera un compromiso total de la primera capa del ojo, llámese córnea o llámese esclera. Todo trauma abierto es quirúrgico y se remite a la mayor brevedad. Todavía tenemos pacientes que se hospitalizan una semana con un trauma abierto y a la semana deciden mandarlo para manejo quirúrgico. El tiempo que transcurre de un ojo abierto le baja el pronóstico anatómico y visual a un paciente. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ya tengo clara la clasificación del trauma. Ahora, ¿cómo reconozco que un trauma es abierto? La respuesta puede sonar como irónica, pero tiene mucha validez y es con mucho cuidado. ¿Qué significa con mucho cuidado? Que a veces el trauma es muy evidente. Ese es un trauma evidentemente abierto, hay una herida córnea-escleral con sangrado abundante. Esto lo diagnostica cualquier persona con un trauma abierto, pero a veces no es tan evidente. Fíjense este paciente que tiene un ojo aparentemente normal y si lo dilatamos, tiene una catarata traumática y lo que tenía este paciente era este gran pedazo de alambre en el ojo que en apariencia no lo parecía tener. Y más adelante vamos a tocar este caso para hablar de los detalles que debemos tener en la valoración de trauma ocular. Cuando yo valoro un paciente con trauma ocular, tengo 3 claves fundamentales. Primero, nunca se minimiza una lesión ocular. El ejemplo perfecto, este ojo que aparentemente no tenía nada. Segundo, el examen oftalmológico tiene 7 pasos y cada paso complementa a los otros. Por tanto, hay que hacer los 7 pasos del examen oftalmológico. Como no estamos familiarizados con la oftalmología, es muy fácil que se nos olvide. En esta dirección que supongo les van a compartir después, hay una charla montada en Prezi de examen físico oftalmológico que es libre y pueden acceder a revisarla cuando quieren. Una de las claves fundamentales del examen oftalmológico es esto, dilatar pupila. Siempre, por favor, dilaten pupila para buscar reflejo rojo comparativo. Y tercero, siempre pregúntense por los hallazgos. ¿Por qué razón este paciente no está viendo 20/20? ¿Por qué el paciente no puede mover el ojo hacia arriba? ¿Por qué dice que le fastidia la luz o vealos? Cada queja del paciente tiene una respuesta lógica que debe interpretarse en el examen físico oftalmológico. Entonces les voy a dar algunas perlas puntuales del examen oftalmológico. Y la primera tiene que ver con la agudeza visual. Nunca se dejen llevar por la primera impresión de visión. Cuando nosotros estamos en clase con los estudiantes o con los residentes, les decimos, la agudeza visual es un marcador de buen o mal pronóstico. Entre peor sea la agudeza visual, más malo posiblemente sea el pronóstico visual, anatómico visual de este paciente. Pero toda regla tiene su excepción. Este paciente de arriba era un niño que estaba jugando en pasto y se aló una cuerda que tenía una puntilla y se clavó la puntilla en el ojo con un aspecto realmente, digamos, dramático. Agudeza visual de ingreso, PL dudoso. La conducta que proponen es eviscerar el ojo. La mamá lo trae al consultorio con un segundo concepto y después de toda la historia que este paciente tiene una historia larga que lo muestro en otras conferencias, resultó con una visión de 20/150. Me antecedo, antes de continuar, los ojos NPL no se desahucian nunca. Tenemos ojos NPL que recuperan visión. Entonces, NPL no es criterio para eviscerar. De hecho, ningún criterio de evisceración existe salvo que el ojo esté anatómicamente destruido. De resto, no hay ningún otro criterio. Este paciente, que es el mismo que acabamos de ver, cuando consultó a un centro primario tenía 20/20 de visión. Y el médico que lo vio consideró que ese era el único criterio suficiente para decir, este ojo no tiene nada y le dijo, váyase para la casa y cualquier cosa me avisa. El paciente pidió un segundo concepto, fue al consultorio y ya saben ustedes que tiene un cuerpo intraocular. Si no lo hubiéramos operado, este paciente hubiera hecho una endoftalmitis o una toxicidad por el metal y hubiera terminado un ojo posiblemente ciego. Segundo, las pupilas nos dan mucha información. 2 cosas puntuales. La anatomía, ¿son redondas o son discóricas? Las pupilas discóricas orientan siempre a heridas en la córnea que a veces no son tan evidentes. Y la reacción pupilar. Acuérdense siempre de pensar en el concepto del defecto pupilar aferente. Las pupilas tienen inervación compartida y cuando yo alumbro el ojo, la reacción pupilar de un ojo se reproduce exactamente igual en el otro ojo, aunque no esté iluminado. Cuando paso la linterna al otro ojo pasa lo mismo. Se alumbra por la luz, pero por consensualidad, hace lo mismo. Eso quiere decir que si yo tengo mis pupilas normales, cuando paso la linterna de lado a lado, las pupilas deben tener el mismo tamaño todo el tiempo.
la diferencia en reacción pupilar, o más aún, la midriasis pupilar paradójica es un signo de daño del nervio óptico. Este paciente tiene una pupila fija del ojo derecho, pero fíjense cómo cuando yo paso la luz, rápidamente la pupila se contrae. La pupila del ojo izquierdo debería estar contraída todo el tiempo por reflejo consensual. Al yo observar que la pupila se contrae bruscamente, lo que me dice es que el nervio óptico del lado derecho no está funcionando bien. Y eso se llama una neuropatía óptica traumática que cambia drásticamente el pronóstico y el manejo del paciente. En el examen externo, acostúmbrense a guardar un orden de examen. Adquirir una rutina evita que nosotros hagamos omisiones. Córnea, cámara anterior, iris y pupila, cristalino, cavidad vítrea, esclera, y recuerden que los párpados forman parte del ojo. Es muy importante tener eso presente. Les voy a dar una recomendación de un experto que no es propiamente oftalmólogo, pero que tiene una verdad de apoyo que se los decimos a los residentes todo el tiempo. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Los detalles son fundamentales en la evaluación de trauma ocular. Hay pequeños detalles que cambian el pronóstico y el manejo de estos pacientes. Vuelvo al mismo caso de este paciente que llegó sin dilatación pupilar cuando el deber ser era haberlo dilatado. Pero tenemos elementos muy importantes en la consulta como la tinción de fluoresceína. La fluoresceína permite detectar zonas de daño epitelial. Y fíjense aquí cómo hay una zona que tiñe y un punto pequeño, que es la herida, por donde entró la puntilla. Pero la fluoresceína también me permite ver heridas de córnea que a veces son difíciles de definir si son abiertas o no son abiertas, y se llama el fenómeno de Sein. ¿Qué hacen ustedes? Ponen fluoresceína y alumbran con la luz azul que le traen los oftalmoscopios o con la luz normal de una linterna. Fíjense cómo el humor acuoso lava la fluoresceína. Ahí le pido al paciente que cierre el ojo, vuelve y lo abre, y fíjense cómo empieza a salir un charco desde la parte superior del limbo a las 12 y lava la tensión de la córnea. Eso que está lavando es humor acuoso. Si me sale humor acuoso, significa que el paciente tiene un trauma penetrante porque la herida de córnea está dejando salir humor acuoso. Entonces son elementos muy sencillos que me permiten definir eso. Y por último, no todas las hemorragias subconjuntivales son inofensivas. Esta es una hemorragia subconjuntival normal que ustedes saben bien, no tiene ningún tipo de relación ni con accidentes vasculares ni con infartos, pero la gente se asusta mucho por eso. Esta hemorragia de acá es muy diferente. Esta hemorragia es oscura y levantada. Eso se llama una quemosis hemorrágica. Y las quemosis hemorrágicas, sobre todo cuando se acompañan de quimosis palpebrales, son orientativas de estallido ocular. Si ustedes tienen un paciente con un trauma contuso, con quemosis hemorrágica y pérdida visual, casi pueden tener la certeza que tiene un ojo estallado. Se maneja como un trauma abierto. Y esto es súper importante, dilatar y buscar reflejo rojo. El reflejo rojo no es más que el paso de la luz por los medios transparentes, por la córnea, por el acuoso, por el cristalino, por el vítreo, rebota en la retina, muestra la transparencia de la circulación coroidea a través de la retina, que es tan delgada que permite hacer eso. Y cuando yo veo un reflejo rojo, lo que digo es, mis medios están transparentes. La pérdida de reflejo rojo debe obligarme a buscar dónde está el problema. ¿Está en córnea? ¿Está en acuoso? Si ustedes ven pupila e iris, córnea y acuoso están transparentes. Ahí no es el problema. Me queda cristalino y me queda vítreo. Acuérdense que el cristalino es un cuerpo sólido y si usted le pide al paciente que mueva el ojo y mira al frente y la opacidad sube, baja y se queda quieta, el problema está en cristalino. Si al paciente al regresar a la posición de mirada normal, la opacidad se mueve como ondulantemente, esa opacidad está en vítreo. Y aquí hay un video que ilustra eso. Una vez que el paciente está dilatado, hacemos una prueba sencilla, pero que es de mucho valor, y es hacer el reflejo rojo comparativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, o ustedes tienen que hacer en el sitio de atención? Dilatan ambas pupilas y con el oftalmoscopio a una distancia prudente, más o menos la distancia de la mano, se ponen en neutro y comparan el reflejo rojo de ambos ojos. Si el ojo afectado tiene disminución de reflejo rojo, sabemos que allí hay algo importante que hay que descartar. Pero hacer esta prueba tan simple de comparar el reflejo rojo bilateral les va a permitir saber si el ojo afectado tiene problemas de medios transparentes y tienen que sumar eso a la historia clínica para llegar a un diagnóstico adecuado.
Es una prueba muy sencilla, pero muy valiosa. Entonces, ustedes hicieron el examen y dijeron, este paciente tiene un trauma abierto o un trauma cerrado. ¿Cómo lo van a manejar? Depende de dónde estamos. Nosotros, desde la oftalmología, desde trauma, le decimos a los pacientes, mire, vamos a hacer 3 cosas con su ojo. La primera, cerrarlo y reconstruirlo, rearmarlo anatómicamente, que eso es fundamental. La segunda, tratar de dejar la retina pegada. Y la tercera, restaurar la visión. Puede que una no se cumpla si no está la otra, pero con que cumplamos una, eso nos va a servir. Obviamente queremos hacer las 3 cosas. Es lo que nosotros hacemos ya en sala de cirugía una vez valorada. ¿Y qué hacemos nosotros en cirugía? Este tipo de cosas. Pero para que estos pacientes lleguen a la consulta de urgencias y los podamos operar, tienen que verlo primero por otro lado. ¿Quiénes ven los pacientes de trauma? Los médicos que están en urgencias, los médicos que están en los rurales y en los internados. Por tanto, el conocimiento adecuado de la valoración de un paciente oftalmológico con trauma le corresponde a los médicos que están en la atención primaria. Y ustedes me van a decir, pero hombre, es que es muy difícil acordarse del examen oftalmológico. Tenemos ayudas para darles, ayudas asincrónicas donde se pueden valer y apoyar. Esta es una pregunta que usualmente hacemos en los congresos de retina o de trauma y es, ¿cuántos de ustedes saben qué es el OTS? Y un porcentaje del auditorio levanta la mano. Después les digo, ¿cuántos manejan el OTS? Van bajando unos. De los que quedan con la mano levantada, ¿cuántos lo aplican? Y quedan muy poquitos con la mano levantada. Posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, algunos no. El OTS es el score de trauma ocular, que nos permite definir el pronóstico visual de un paciente. Entonces a la gente le da pereza hacer esta vaina en el consultorio y hacer la valoración. Fíjense que ese examen oftalmológico, ¿qué se desarrolló? Desarrollamos una aplicación que permite hacer esto basado inspirado en un sistema de Uber. Entonces, esta aplicación es gratis, está para sistemas iOS y sistemas de Android. Lo buscan como OTS App. Y el OTS App lo que hace es, le recuerda los pasos del examen oftalmológico, automáticamente le calcula el OTS y lo que es más interesante, le busca el retinólogo más cercano para que usted lo remita. Con esto buscamos mejorar la atención primaria en trauma ocular. Si ustedes se meten a Instagram como OftalmoV, ese pedacito de video que vieron está completo. Es un video de más o menos unos 15 minutos que explica cómo hacer el examen oftalmológico en un sitio de atención primaria. Eso se hizo para los chicos de atención prehospitalaria con todo este problema social que pidieron esa ayuda y se hizo este video. Y aquí en esta dirección pueden encontrar el video para que lo bajen. Instagram OftalmoV. Pero tenemos también ayudas sincrónicas. Estamos dispuestos a recibir las interconsultas en tiempo real. Esa es una doctora, una colega que me escribió hace poco. Me dijo, tengo un paciente con esto, yo estaba en el hospital esperando entrar a cirugía, pero le dije, conectémonos ya, interrogamos al paciente, lo interrogamos juntos, muéstrame el paciente y definimos, este paciente tiene un trauma penetrante, hay que remitirlo para el hospital. Esto permite mejorar mucho la posibilidad. Rápidamente voy a hablar de quemaduras. Hay muchas sustancias que queman el ojo, ácidos, álcalis, por lo tanto que los álcalis son mucho más agresivos. Hay sólidos calientes y líquidos calientes. Para todos en general, el manejo es este. Lavado profuso, mínimo 4 litros de líquido, se anestesia cada 20 minutos, se vierte párpado superior y se limpia con aplicadores empapados en anestésico, se tiñe con fluoresceína, se estima la extensión de quemadura y ahí uno define si lo ve a las 24 horas o lo remite. Ojo, con las protestas sociales estamos viendo cada vez más quemaduras por gas lacrimógeno. La quemadura por gas lacrimógeno se lava con leche, no se lava con agua. Y si inhalan gas lacrimógeno, tomen leche. Se lava el ojo con leche. Es la única recomendación diferente. Muy bien. Ustedes dirán, ¿vale la pena hacer todo este esfuerzo? Sí, esto fue una charla que en el 2014, donde se mostraba la agudeza de los pacientes al ingreso. 7% solamente tenían visión útil. Cuando los operábamos de forma temprana, casi el 70% recobraron visión útil. Operarlos tempranamente es lo más importante. Pero ojo que sigue la rehabilitación. Y quiero mostrarles primero esto de acá. Voy a volver aquí. Esto es lo que nosotros hacemos en cirugía en general. Este es un paciente que tuvo una herida corneal, una catarata traumática. Lo que hicimos fue llevarlo a cirugía, le sacamos el cristalino. En pocas ocasiones se puede poner lente, en este caso pudimos poner el lente,
pero además la cinemática del trauma lo orienta a uno que puede tener cuerpos extraños intraoculares. Fíjense que atrás se ve muy bien, pero por la historia del paciente debe tener un cuerpo extraño. Lo buscamos y efectivamente ahí está el cuerpo extraño clavado en la paz plana, que no es tan fácil de definir y ubicar, pero a uno la historia le dice dónde está el cuerpo extraño. Yo siempre le digo al residente, usted tiene que hablar, es un chismoso con trauma ocular. Digo, es el detalle mínimo. Fíjense el cuerpo extraño. Eso lo hacemos en cirugía. Recuperamos el ojo, sacamos el cuerpo extraño, lo arreglamos, ponemos el lente, pero sigue la rehabilitación. Quiero que se concentren en la foto de la derecha. Este es un paciente que no es este mismo caso, pero lo operamos, pusimos su lente intraocular y este paciente debería estar trabajando ya. La historia de este señor es la siguiente. En octubre del año pasado, tuvo un trauma con pulidora, llegó con visión de 20/70, se hizo la cirugía de córnea, se sacó el cristalino, en ese momento no se puso el lente. El mismo día, fíjense que se operó, el día que llegue se opera. El 3 de diciembre le ponemos el lente, el 21 de enero quitamos las suturas y desde ese momento, con gafas, se va para rehabilitación. ¿Qué ha pasado con él? A la fecha, este paciente, perdónenme, este paciente lleva esperando que le den las gafas y lo llaman a valorar secuelas y a definir pensión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una pérdida de la comunicación entre el grupo de medicina, que puede ser laboral o rehabilitación, o etcétera, y los oftalmólogos. Entonces, la invitación es a estar pendientes y estar comunicados. Mensajes de salida. Quiero compartir con ustedes este dato. El 23 de agosto celebramos el Día Internacional de la Prevención del Trauma Ocular. Pero el trauma ocular es todos los días. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta es una nueva clasificación de trauma ocular que es mundial y yo tengo el honor de estar participando por Colombia y solamente estamos desde Sudamérica, Pepe Dalma, por México y yo, y estamos procurando como dar mucha más información de tipo epidemiológico, pero ahí no está el problema está acá, en la educación. Fíjense este hombre godañando y la careta está acá atrás. Este es el paciente que llega con el trauma ocular y dice, a mí se me olvidó ponerme la careta. La primera línea de atención son médicos generales, de urgencias, rurales, personal de atención prehospitalaria. Tiene que conocer adecuadamente la anatomía y el examen físico oftalmológico. Fíjense que hay muchas herramientas que podemos ofrecer porque realmente no hay nada más satisfactorio para nosotros que poder tener estos pacientes, rehabilitarlos y verlos trabajando después. Les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Doctor Hugo Hernán, muchísimas gracias por su conferencia. Muy buen manejo de todas las ayudas audiovisuales, muy bien por la tecnología y ese apunte que hizo de Oscar de León con la salsa, también muy válido para no olvidar los detalles. Así que muy bien, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Por su presentación. Quedo aquí pendiente, doctor. Muy amable.